O puede parecer un enfoque simplista, sí. Pero de todas maneras a algunos de nuestros espectadores se les ocurre ya decir que usted está trazando algo que parece un cuadro muy fácil de hacer. ¿No se va a lesionar algún interés que reaccione muy violentamente? ¿No se va a tener que enfrentar a alguna situación propiamente difícil y sacrificada? Mira, yo no he visto nunca a nadie que pueda hacer una tortilla sin romper algunos huevos, ¿sabes? Bueno, pero en esas cáscaras hay nombres concretos, ¿no es cierto? Sí. Es decir, hay que saber. Sí, claro, hay que tratar de hacerlo lo más pasable posible, pero no todo se puede hacer a gusto de toda la gente. Claro, hay algunos que van a ser lesionados, no en sus verdaderos y genuinos intereses, sino en los excesos que sus intereses han tenido tras de sí. ¿Se siente usted con poder y fuerza para enfrentar a esos intereses? Ah, sí, no, porque la ley es poderosa, sabe cuándo se la hace cumplir. Es cuestión de hacer la legislatura correspondiente, que nos tienen parado un poquito en el Congreso, que ayer he pedido que nos ayuden, que no nos duerman esas cosas. Cuando se establece el Congreso, que ayer he pedido que nos ayuden, que no nos duerman esas cosas. Cuando se establece una legislación que es justa, empecemos por ahí, no es nada injusta la ley. Es decir, nosotros tenemos derecho de aceptar los que vienen aquí a ayudar al país y tenemos derecho de rechazar a los que vienen a explotarnos. Porque la justicia no nos obliga a ser estúpidos, ¿no? General, entre el 11 de marzo y el 25 de mayo, y especialmente en los días posteriores a su visita a Roma, donde usted recibió por primera vez al doctor Cámpora, en ese momento electo, comenzaron a crearse una serie de expectativas y especulaciones con respecto a la posibilidad de que de la zona del mercado común europeo, Europa Occidental, se produjera una verdadera gran afluencia de inversiones hacia el país. ¿Hay algo de eso? Está todo en estudio y en marcha, y algunos ya en ejecución algunas cosas. Solo que esto hay que hacerlo con prudencia, la gente que hace esto tiene que estudiar profundamente, porque en esto siempre hay, en cada ofrecimiento, ¿sabe? Hay un riesgo. Es ese riesgo el que hay que estudiar. Usted acaba de reiterar algo que había dicho en el Congreso. He pedido a los legisladores que nos ayuden, que se apuren con las leyes. Eso me induce a pensar que esas leyes son las que usted adoptará para hacer sus planes económicos. Bueno, son el punto de partida. El punto de partida. Porque después se orquestará toda una legislación que ya acompañe todo esto. Natural. Esto es indudable, el producto de estudio de mucho tiempo ya, lo más elemental. Es decir, es como aquel que tenía abierta la caja y que todos los días le sacaban la plata. Bueno, se echó la caja, le echó la llave, ahora vamos a ver en qué condiciones se abre la caja, ¿no? Es lo que se está haciendo ahora. Hay ya que hemos pasado revista un poco a tantas instituciones y estructuras argentinas, hay una también que está jugando un papel importante en la política y que además tiene sus propias contradicciones internas, la Iglesia. Sectores de la Iglesia han apoyado mucho al peronismo combatiente, otros lo han mirado de otro modo, con más reticencia, pero evidentemente la Iglesia quiere participar en la vida nacional, quiere tener mucho que decir en el campo social, político, económico, cultural. ¿Cómo ve usted el papel de la Iglesia en su gobierno? Bueno, la Iglesia sostiene un reino que no es de este mundo. Y yo sigo pensando que ellos deben luchar por ese reino. Es decir, la acción política de la Iglesia no puede perturbar a los poderes del Estado, sino que debe colaborar dentro de los poderes del Estado, como en todas partes del mundo se produce. Cuando desde el púlpito se ataca abiertamente al Estado, ese sacerdote no está cumpliendo ni con su deber de sacerdote, ni con su deber de ciudadano. Porque el ciudadano que grita en la plaza, pero que se saque los hábitos que lo protegen, etc. Es decir, ellos tienen una intervención, no se le puede negar una intervención, porque su función
no se puede realizar alejado de toda acción política y sobre todo toda acción social. Pero eso tienen que ejercerlo con prudencia y cumpliendo una misión, no realizando una tarea política. Ellos sí que no pueden intervenir en su ministerio en la política activa y menos en la lucha. Como yo veo el problema y como se acepta la Iglesia en todas partes del mundo. Ahora que alguno por ahí saca los pies del plato, no importa, una golondrina no hace verano, pero el conjunto, yo creo que aquí en el país eso está muy bien, eso está bien, no hay desviaciones. La Iglesia aquí se ha portado muy bien en mi concepto, aún los mismos curas del tercer mundo. Ellos tienen su concepción y su punto de vista y lo defienden. Yo creo que en eso nosotros no tenemos nada que observar, los peronistas no tenemos nada que observar. Algunas veces la Iglesia nos ha dado a nosotros y otras veces le ha dado a los demás. En general también... Estamos a manos. También un tema que usted tocó en su exposición ante los legisladores fue el respeto a las minorías. Se me ocurre que podría hablarse más genéricamente de todo lo que sea oposición, el papel que usted le atribuye a la oposición, reconociendo, como se dijo aquí al comienzo, que usted y sus adversarios se tratan con un mutuo respeto, e incluso de algunos grupos que pueden abrigar, ¿por qué no hablamos con la misma realidad con que se habló de la posibilidad de lo que pasará después de Perón? Cierto temor. ¿Qué le dice usted a esa gente? ¿Temor a nosotros? Bueno, eso es un asunto que no lo podemos arreglar con palabras. Ellos verán que no le vamos a hacer nada que no debamos hacer y que lo vamos a respetar. Vea, yo desde que tengo uso de razón, dije los otros días, he venido oyendo hablar del respeto a las minorías. Pero también desde que tengo uso de razón hasta ahora, que han pasado muchos años ya, he visto el desprecio más olímpico por todas las minorías que he conocido. ¿Qué minoría ha hecho algo en el país con el respeto de la mayoría? Jamás. Es decir, que las formas políticas hasta ahora realizadas en el país no respetan las minorías. Es decir, hay que llegar a una conjunción y no la respetan porque están a los palos uno con los otros, que en la pelea nadie se respeta, pega donde puede, ¿sabe? Entonces hay que suprimir esa lucha, que es irracional. Porque si los dos están luchando por la misma cosa no tienen por qué matarse a palos. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con esas minorías y trabajar con ellas y incorporarlas. Si en las minorías hay valores perfectamente apreciables que han de utilizar. ¿Cómo se incorporan? Yo recuerdo que en la vida política argentina, la única vez que un presidente aceptó un ministro que no era de su partido es el caso del doctor Frondizi, que aceptó de ministro de Economía al ingeniero Alzogaray porque las Fuerzas Armadas se lo impusieron. Si no, lo derrocaban o le creaban una crisis. No recuerdo otro caso de civilización política, digamos así, entre comillas, en la Argentina. ¿Cómo ve usted esta incorporación de la minoría, esta incorporación del prójimo a su gobierno? Creo que hay que ir, en esto el apetito viene comiendo. Hay que comenzar, en mi concepto, a unir en una organización de cualquier tipo. Yo he hablado de un consejo como podría haber hablado de un organismo X. Lo que surja de la realidad. Exacto. Para que realmente cuando tengamos que hacer una cosa trascendente y haya una minoría que dice no, yo no quiero eso, por lo menos se discuta, se lo conforme o no se haga, si es preciso, respetando esa decisión de la minoría. Cuando comencemos a respetar a la minoría, entonces las minorías también comenzarán a respetar a la mayoría, porque ese ha sido otro factor, que las minorías se tiran a muerte contra es decir, como si se tratara de otro país y de un enemigo ancestral, ¿no? Y lo empieza a calumniar y se hace, bueno, ¿qué construye con eso? No existe bueno, eso está dirigido desde afuera, no desde acá. No ha existido una sistemática denigración de los hombres políticos. Así que podríamos decir que en la Argentina
hubo mucho más tiempo, falta de respeto de la minoría por la mayoría que a la inversa. Exacto. Porque son las mayorías las que tienen que estar preocupadas. Exacto. Exacto, porque nunca se las ha respetado tampoco. Es decir, a la minoría, como todas las fuerzas políticas que quieren utilizarlas, hay que ganárselas. Así como uno se gana un adherente para que vote, hay que ganarse un amigo allí para que colabore, en beneficio del Estado, no hacia la fuerza política propia. ¿Por qué? Que sea un enemigo mío, pero no del país. Y si yo hago algo bueno para el país, que él no esté en contra de eso bueno que hago el país solo porque es opositor o porque es minoría. Eso es destructivo, eso es negativo. General, como político no es aceptable. General, en este análisis de la realidad argentina 1973 que estamos haciendo, no podemos eludir un tema que es precisamente una candente realidad. En mayo de 1969 se produce la primera, digamos, explosión social de un sector del pueblo, el de menores recursos, que durante 3 años se vio sojuzgado un poco por la fuerza de una dictadura militar. A partir de ese momento nace en el país un fenómeno nuevo, el de la resistencia armada en una u otra forma, que poco a poco va derivando a lo que hoy es la guerrilla. Exacto. Yo quisiera saber, ¿cómo ve usted este fenómeno que muchos pensaron que iba a terminar el 25 de mayo y no ha terminado? Yo de eso sé bastante, porque como decía el cura del crucifijo, lo conocí naranjo a ese, todavía no lo habían hecho. Yo estaba precisamente en París cuando eso nació. Eso es una creación de algunas fuerzas de izquierda insatisfechas y otras que sistemáticamente niegan la posibilidad para los partidos marxistas de poder progresar dentro de la ley. Esto es una cosa que vean, es curioso. Muy pocos países de la Tierra, las organizaciones marxistas han podido progresar dentro de las leyes. Entonces, se piensa que no son, diremos, comunistas, no, son fuerzas marxistas dispersas, trotskistas, etc., que producen el primer hecho en París el 30 y 31 de mayo de 1968, lo que se llamó las barricadas, que comenzó con un gran letrero puesto en la Sorbona, que me costó a mí mucho traducirlo por lo que decía. Decía, ustedes son las guerrillas que vienen a destruir a los que nos quieren vender la muerte climatizada con el título de porvenir. La sociedad industrial debe desaparecer. La sociedad de consumo debe morir de muerte violenta. Queremos un gobierno donde la imaginación haya tomado el poder. Esa fue la escarapela inicial de ese movimiento, que se articuló en París y se maneja todavía desde París. Corresponde a América Latina un señor Posada. Yo tengo toda la información porque los conozco a todos ellos. Yo he estado conversando con muchos de ellos durante esas cuestiones de las barricadas. Las barricadas fueron el golpe contra De Gaulle, en realidad de verdad, pero con una derivación que tenía la aspiración de ser la segunda revolución francesa, porque de eso se hablaba. Y a muchos nos engañaron al principio, incluso a mí, hasta que conocí perfectamente bien su movimiento organizado en el mundo con tendencia marxista, pero que no se sistematiza en nada. Es una lucha para tomar el poder, exclusiva y directamente. Una lucha activa y armada del país. ¿Cuál sería su mensaje final de una audición que ha analizado toda la realidad nacional e internacional? Bueno, su conclusión. Exacto. Decirle a todos los argentinos que estamos decididos a empezar y pedirles que cada uno colabore en la medida de sus posibilidades. Preguntarán ellos qué es lo que tienen que hacer. Nosotros estamos preparando los planes y cada argentino tendrá una misión. Lo único que le pedimos es que la cumpla. Y si eso se realiza, la Argentina en muy poco tiempo va a salir del bache en que se encuentra. Mi manera de pensar.
Pero perdón, señor, para Sí, señor. no es que deba esperarse milagrosamente que el 13 de octubre Perón arregle todo. Natural, ¿sabe? Eso ojalá fuera posible, pero no. Hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que preparar. En lo político como en lo social, se ha llegado a un pacto social que ha sido natural, que ha parado la inflación como único fenómeno en el mundo. Hemos pasado de un año de 80% de inflación a uno que ha rebajado los precios. Ya eso sí que es un verdadero milagro, porque no lo he visto realizar en ninguna parte del mundo. Vean lo que le pasa a Estados Unidos con toda la plata que tienen. Cada día la inflación los devora de alguna manera diferente, pero nada pueden parar. Nosotros hemos parado. Creo que esa es la mejor promesa que podemos dar a los argentinos. Es decir, no le vamos a aumentar mientras no podamos los medios para su felicidad y tranquilidad personal, pero sí vamos a impedir que otras fuerzas los sumerjan debajo de la línea de la vida que debe mantener. Yo recuerdo que ese pacto social está inserto en su documento de 10 puntos de agosto del año pasado, y evidentemente se está cumpliendo y sigue contando con su aval, pero no debemos desconocer que dentro de las fuerzas que componen el frente hay algunas que lo cuestionan. Sí, naturalmente. Yo no creo que todos algunos pueden ser perjudicados, pero en esto si podemos perjudicar al 5% para favorecer al 95%, creo que es una medida que es necesario tomar. Las medidas del gobierno generalmente son así, no favorecen a todos. Al que ha estado especulando hasta ahora, claro que lo va a perjudicar, pero es que la especulación no es lo que nosotros queremos. Es decir, nosotros queremos que ese hombre que está trabajando allí en su negocio se haga rico, sí, pero se haga rico en unos cuantos años. Estos quieren algunos hacerse ricos en la semana.